Vamos a hablar un poco del método de los sistemas de dos puertos. Esto es una caja negra donde tenemos un circuito que no lo conocemos, pero sabemos que tenemos estas características de entrada y de salida. Corriente de entrada, impedancia de entrada, tensión de salida, impedancia de salida y corriente de salida, con estas direcciones y con estas polaridades. Entonces acá estaríamos hablando de la ganancia en tensión sin carga. ¿Qué hacemos si sabemos esto y queremos echar una mirada del estilo Thevenin hacia adentro del circuito, desde afuera, desde acá, desde la derecha hacia adentro? Podremos hablar de que queremos encontrar un equivalente en Thevenin. Necesitamos una resistencia de Thevenin que va a estar en serie con una fuente de Thevenin. Bueno, y en ese caso, ¿a qué nos referiríamos? Una impedancia de Thevenin sería una impedancia de salida en este caso, que sería fácilmente reemplazable por una resistencia de salida, R output. Y la ganancia de tensión sin carga sería V output sobre VI por definición, que si pasamos multiplicando esto acá sería V output, la ganancia en tensión sin carga, por V input. Pero a esta tensión de salida no le queda otra que ser una tensión de Thevenin. Bien, por lo tanto nuestro equivalente de Thevenin acá sería este que aparece acá, una fuente de tensión con una salida, con una resistencia de salida. Pero también tenemos que considerar que cómo asociamos esto, porque hemos encontrado un equivalente de Thevenin, pero tenemos que asociar esto con la entrada. ¿Cómo va a definir, cómo va a interactuar este equivalente de Thevenin con la entrada? Y lo va a hacer por medio de esta fuente que está controlada por tensión, que tiene relación directa con la tensión de entrada, que sería V input. Y la forma más fácil de hacer que esta dependencia es colocar una resistencia directamente que hace de referencia. Eso, toda la tensión de entrada recae sobre esta resistencia de entrada. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es, bueno, agregarle la resistencia de carga acá y analizar este circuito, bien, a ver qué encontramos. Si nos fijamos, la tensión de salida va a ser la tensión de la fuente controlada, esta fuente dependiente, bien, esta fuente dependiente, por RL sobre la suma de los dos. Esto es por divisor de tensión. Bien, y si paso dividiendo V input acá abajo, me queda que V output sobre V input es la ganancia en tensión con carga, que sería RL sobre la suma de estas dos resistencias por la ganancia sin carga. Bien, entonces otra vez vemos que la ganancia de tensión con carga es menor que la ganancia en tensión sin carga. La ganancia de corriente con carga sería I output sobre I input, que por definición es menos V output sobre RL dividido VI sobre ZI. Esto me queda así. Y VO sobre VI es la ganancia en tensión con carga por ZI sobre RL por el signo menos. Bien, que si se fijan, estos resultados ya los estamos encontrando en el análisis que acabamos de hacer. Ahora al mismo circuito le agreguemos nuestra fuente en serie con nuestra resistencia en serie, y en este caso no vamos a tener en cuenta la resistencia de carga. La tensión VI por divisor de tensión va a ser la tensión VS por RI dividido la suma de estas dos resistencias. V output es la ganancia en tensión sin carga por V input, y V input es lo que acabamos de determinar acá. Por lo tanto, si lo reemplazamos acá, nos queda que V output es todo esto que está acá, y si pasamos dividiendo VS, tenemos la ganancia en tensión con la fuente en serie, o con la ganancia de tensión con la source, que sería la fuente. V output sobre VS es RI sobre RI más RS por la ganancia de tensión sin carga. Otra vez vemos que ABS es menor también que ABNL. Y ahora utilicemos el circuito con las dos situaciones, con la resistencia de carga y con la fuente de tensión y la resistencia en serie de esa fuente. Entonces vemos que VI no cambia, sigue siendo este divisor de tensión, VI sobre VS, que sería dividiendo esto acá, VI sobre VS es RI sobre RI más RS. Y V output es otra vez RL sobre RL más R output, la ganancia de tensión sin carga por VI, tal como habíamos determinado en la diapositiva anterior. Ahora tenemos que la ganancia ABL es V output sobre VI, que sería dividir esto, bien, por VI. Si lo divido por VI, me queda esta expresión que es RL sobre RL más R output por la ganancia en tensión sin carga. Bien, entonces acá vemos que ABL es
este cociente es menor que 1, por lo tanto ABL es menor que ABNL, y luego ABS es B output sobre BS, que si multiplico y divido por BI me queda esta expresión, y B output sobre BI es lo que acabo de encontrar acá, y BI sobre BS es esto que tengo acá arriba. Entonces si reemplazo todo eso me queda que la ganancia de tensión con la fuente de entrada es RI sobre RI más RS por RL sobre RL más R output por la ganancia en tensión sin carga. Bien. Los sistemas en cascada son una extensión de lo que acabamos de ver, donde tenemos varios sistemas acoplados de esta manera, donde tengo un sistema y cuando termina ese sistema comienza otro sistema. Bien, entonces puede verse que para una señal de entrada BI tengo mi primera etapa que tiene una ganancia característica, esta ganancia B1 que es característica de esta etapa, tiene una impedancia de entrada como la impedancia de entrada 1 y una impedancia de salida como impedancia de salida 1, y a su vez esta segunda etapa tiene una ganancia AB2 en tensión que tiene una impedancia de entrada ZI2 y una impedancia de salida ZO2, y todos tienen la misma característica. Y acá comparten que la salida de la etapa 1 es la entrada de la etapa 2, la salida de la etapa 2 es la entrada de la etapa 3 en tensión, y así sucesivamente, hasta que la última etapa tiene una impedancia de salida Z output N, que es la impedancia de salida Z output, y una resistencia de carga colocada al final, donde recae B output. La ganancia en tensión total de todo este sistema es el producto de todas las ganancias de cada una de las etapas. Y la ganancia de corriente total de todo este sistema es menos la ganancia en tensión total por Z input 1, que sería esta impedancia de entrada acá, dividido RL, que sería la resistencia de carga final.